creo que la vida de una empresaria está llena de retos y cada etapa tienes que ir superándolos para que tu empresa al final sea viable y sea exitosa. Pero si yo diría algún reto específico relacionado más con mi generación y con mis comienzos, yo diría que es el acercamiento a las entidades financieras, el conseguir que por ti misma te concedieran un crédito, que no tuvieras que depender. En mi caso, la primera vez que me acerqué a pedir una póliza de crédito, me pidieron que mi marido firmara. Teníamos separación absoluta de bienes y yo era mucho más solvente que mi marido, económicamente, con lo cual me quedaba de piedra de que me exigieran la firma de mi marido. El mayor reto fue cuando al otro año conseguí que por mí misma ya no me solicitaron la firma de mi marido. Y el siguiente reto fue conseguir que al final pudiera avalar mi empresa por sí misma, porque era suficientemente viable y eficaz como para no necesitar ni mi aval personal y mucho menos el de mi marido. Yo diría que ese es el primer hito más importante, yo creo que hemos padecido además las mujeres de mi generación que hemos decidido emprender. Yo creo que hubiera sido más fácil algunas cosas, porque por ejemplo tendrías el amparo de la ley, que hoy en día es indiscutible. Hoy por hoy nadie se le ocurre pensar que no hay una desigualdad salarial, que no hay una desigualdad real, que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en cualquier aspecto. En la época nuestra había muchas dudas al respecto. Cuando yo empecé, dudaban desde luego de que tuviéramos un salario diferente, aseguraban que eso era imposible, además era lo general en la calle, y bueno, desde luego el concepto que tenían de lo que tenía que hacer una mujer no era ponerse al frente de una empresa, sino estar cuidando a sus hijos principalmente. Mi percepción del liderazgo no ha cambiado. Yo sigo creyendo en el liderazgo femenino, sigo creyendo que las mujeres nos tenemos que apoyar unas a otras, que hay que lanzar esa escalera para las que van detrás suban y que hay que apoyarlas. Y ese concepto lo he tenido desde el momento cero hasta el momento de hoy. Hoy en día los conceptos están más claros, están más definidos, pero por desgracia tenemos que seguir peleando y luchando para conseguir una igualdad que todavía queda mucho camino por hacer. Hemos avanzado muchísimo, hay que reconocer que el mundo de hace 30 años al de ahora que tenemos las empresarias no tiene nada que ver con el que existe actualmente. Hay mucho avanzado, pero todavía sigue tanto y tanto por recorrer que tenemos que seguir luchando, por desgracia. Yo creo que al final todas las mujeres lo único que queremos es la igualdad y que se nos reconozca y que se nos dé voz, porque al final pues siempre hacemos un buen trabajo, hemos luchado desde hace muchos años por esa igualdad y lo que queremos es seguir luchando y seguir mejorando. Y simplemente poder llegar también a tener representación, esos altos cargos que igual hay muy poco ahora mismo. O sea, la Comunidad Valenciana es un porcentaje muy bajito, el otro día lo comentábamos también en una junta de VAP. Necesitamos darnos visibilidad y dar voz a nuestro trabajo y a nuestras empresas. Pues la verdad es que encontré VAP por casualidad y fue una de mis mejores casualidades, porque ahora mismo para mí es una red de apoyo, lo estábamos comentando. Es un grupo en el que yo puedo apoyarme, tener a mujeres que están viviendo lo mismo que yo, a profesionales que están recorriendo ese camino, que igual están en el mismo punto que yo o igual ya lo han recorrido y que juntas pues podemos avanzar y me dan muchísimos consejos. Al final no te sientes tan sola, ese síndrome de la impostora un poco a veces se reduce porque te puedes desahogar con ellas, puedes compartir las vivencias que han tenido y te ayuda muchísimo a mejorar y a formar un poco esa... El reto de VAP hace 22 años era constituir una red de apoyo que nos hacía mucha falta y hoy en día sigue siendo el éxito de VAP, esa red de apoyo que creo que nos hace tanta falta para aprender, para tener referentes, para saber que si otras han llegado, nosotros también podemos llegar. Creo que es el éxito de VAP es ese, constituir esta red de apoyo tan potente entre mujeres, empresarias y profesionales. Exacto, tener esos referentes femeninos reales, que al final puedes verlo en medios, en otro tipo de redes sociales, pero tener a un referente femenino al lado tuyo, que puede ser
o una persona de una gran empresa o cualquier otra persona que tenga una empresa y que apueste por el emprendimiento y por el liderazgo femenino, al final se crea una confianza y yo creo que aporta mucho valor. También en EVAP hacen formaciones que son muy necesarias, que igual no están implícitas en una carrera profesional o incluso en el día a día, sino que son temas concretos que creo que muchas mujeres no saben o desconocen y aquí aprenden. O sea, yo creo que te aporta mucho esa sororidad, esa unión. Esa sororidad, y yo creo que al final tener grandes empresas a las que te puedas referir es importante, pero sobre todo lo que hay que tener es grandes empresarias, pertenezcan a empresas grandes, pequeñas o medianas, grandes empresarias y gente suficientemente generosa para transmitir y apoyar a la gente que está empezando o a cualquier compañera que lo necesite. Yo creo que las asociaciones en este momento y sobre todo las de liderazgo femenino como puede ser EVAP forman un papel clave en la sociedad actual y también un papel estratégico. O sea, al final necesitamos el apoyo de una red que nos impulse a ser mejores, a poder compartir, como decía, nuestras vivencias, a darnos visibilidad, a darnos voz, tal y como hacen, por ejemplo, los premios de EVAP, que reconocen a mujeres que han aportado mucho a la sociedad y que al final igual en otros entornos no se reconoce de la manera que debería. Yo creo que es un poco esa visibilidad, esa voz y también, como comentaba, pues las formaciones y... Sí, totalmente de acuerdo. Yo añadiría también la ayuda en la promoción a la mujer. Muchas veces llegar a puestos de responsabilidad no solamente dentro de las empresas, que también es importante, que eso puede ayudarte de muchas maneras, ayudándote, promocionándote, impulsándote, pero también a puestos públicos, a puestos dentro de los colegios profesionales, a puestos dentro de las confederaciones empresariales, de las cámaras de comercio. Yo creo que ha jugado un papel importante en el apoyo a que las mujeres podamos llegar a esos puntos, desde el apoyo de todas las mujeres a cada una que ha querido presentarse a cualquier puesto de representación en el que las mujeres debíamos tener esa cara visible. EVAP ahí ha jugado un papel muy importante y yo creo que siempre es un honor que haya una mujer al frente de, por ejemplo, la Confederación Empresarial Valenciana, socia de EVAP, expresidenta de EVAP. Creo que hay que tener en valor todas las mujeres que hay al frente de los colegios profesionales, las rectoras que tenemos y bueno, todas las mujeres que estamos en puestos de responsabilidad, desde también la parte pública, porque desde allí también debemos visibilizar ese posicionamiento y ese puesto y esa cabeza que deben tener también las mujeres, no las fotos que no sean todas de señores de traje, sino que también se nos vea a nosotras. Exacto, dar visibilidad un poco en esos puestos de responsabilidad y también yo creo que eso nos hace, igual a las generaciones más jóvenes, ver que se puede llegar a eso, que es posible alcanzar esos puestos de responsabilidad y que no solo están liderados por hombres, sino que también nosotras podemos llegar y es igual de válido e igual de justo. En efecto. A ver, yo creo que para su generación el papel de EVAP era aún más importante si cabe, porque al final no había tantos medios, como comentabas, no había esas legislaciones establecidas, entonces era mucho más importante darse voz y poder tener algo donde respaldarse, porque al final era el comienzo un poco de abrir ese camino hacia un poco la igualdad, abrir un poco el camino hacia la conciliación, que la conciliación no sea un privilegio, sino que es algo fundamental, o sea, y en esa época igual no lo vivían así y tenían que luchar por esa conciliación con la familia, y tanto no con la familia, sino con la vida personal, que al final todos tenemos una vida personal que queremos compaginar con nuestra vida profesional, y siendo mujeres pues se nos hace aún más complicado, sobre todo con el tema de la maternidad. En los principios yo creo que nos costaba mucho, o sea, que se nos reconociera esos derechos básicos. Yo no lo he vivido en mi empresa. En mi empresa, cuando empezaron a hablarse de conciliación, ya se conciliaba de forma natural, porque yo había sido madre y entonces emprendí ya siendo madre, con mi hijo muy pequeño, y las mujeres que se iban integrando en mi empresa les daba todo tipo de facilidad para que
pudieran seguir conciliando su vida laboral. Entonces, cuando empezaron a sonar esos conceptos de conciliación, en mi empresa estaban totalmente integrados. Digo, se llama conciliación esto, estupendo. Pero esa pelea al principio para que se nos escuchara, porque al final tenías que ganarte esa credibilidad, que una asociación de empresarias era tan seria y tan importante como podía ser cualquier asociación gremial o cualquier asociación de cualquier tipo. Entonces, eso te tenías que ganar esa credibilidad, esa confianza y poder entrar dentro de confederaciones empresariales, poder entrar dentro de Cámara de Comercio. Era cuestión de pelea y de convencimiento. O sea, al final era un respaldo, ¿no? Claro. Un poco a tu vida, tanto personal como profesional. EVAP es un respaldo que al final te impulsa, sí, a ser mejor persona y mejor empresaria. Mejor empresaria, en efecto. Que tenga mucha ilusión, mucha fuerza, mucha resiliencia, que de los errores se aprende, no hay que temer de ello, y que sea valiente. Yo le diría a mi yo de hace 20 años que tenía más miedos que el que tengo hoy, como imagino que cualquier persona que empieza. Tenías más dudas sobre si ibas a poder mantener tu empresa, veías que iba bien, va a seguir yendo bien. Cuando te lo crees, eres capaz de emprender incluso en otras líneas de negocio y en otros tipos de empresas. Pero eso es un proceso también personal que creo que lo he tenido yo hace 20 años y que yo creo que lo tendrán ahora también 20 años después. ¿No? ¿Piensas tú lo mismo o yo, no? Bueno, cuando tenía 20 años fue justo cuando empecé a emprender. Al final era muy joven, para mí parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero han pasado solamente 4 años, pero he cambiado mucho, he mejorado tanto a nivel personal como profesional, pero creo que al final siempre se va creciendo y sobre todo saber que hay que tener mucha paciencia, que el emprender es siempre objetivos a largo plazo. Y una frase que me gusta mucho, que el emprender no es un sprint, sino que es una maratón, es una carrera de fondo, sí, que ir poco a poco, y que igual los miedos que tenía antes ahora los veo y lo veo algo ínfimo, y ahora mismo tengo otro tipo de miedos, pero bueno, que todo se va superando y que al final todo pasa y que hay que tener mucha lucha, fuerza e ilusión por lo que haces, porque con eso te sobra para poder seguir adelante. Siempre va a haber errores o fallos, pero hay que aprender de ello y pues seguir adelante, o sea, no queda otra. Parece una frase muy típica, pero es la realidad completamente. Sí. Pues al final siempre vas a tener errores y no puedes ser perfecto, o sea, huir un poco de ese perfeccionismo que también se nos impone ahora como sociedad de tienes que ser hiperproductivo, tienes que hacer 1000 tareas al día, ahora está muy de moda el tienes que hacer 1000 tareas al día, tienes que no dormir, tienes que no descansar. Eso, yo no creo en eso. Igual antes tenía un poco de miedo a eso porque el entorno en el que me rodeaba, cuando eres emprendedor muy joven, al final te creas un poco del mundo de las startups, de hiperproductivo, de Estados Unidos, de empresas angels, pero tienes que ir tú a tus cosas poco a poco y al final sin fijarte en eso tienes que conciliar tanto tu vida personal como la profesional, porque si no, no hay éxito. Al final, si estás mal en tu vida personal, la profesional no avanza, y tener un poco ese equilibrio y seguir luchando día a día y seguir consiguiendo cosas nuevas, abrirte nuevos caminos, no quedarte estancado sobre todo. Yo creo que la generación de ahora sabéis racionalizar más vuestro tiempo personal. Nosotros, yo creo que nos volcábamos muchísimo en lo que era la vida profesional, también la vida personal. Nos exigíamos muchísimo y nos quedaba muy poco tiempo para nosotras. Yo en eso sí que creo que la generación actual sabéis manejar mejor esos tiempos y dedicar también tiempo a lo que es vuestra vida personal, porque yo en mi época he sentido que he sacrificado mucha vida personal, no familiar, porque he tenido claro que mi familia tenía mis tiempos, que mi empresa tenía mis tiempos, entonces a lo que me sacrificaba al final era personalmente a mí, o sea, a lo que yo podía dedicar, a hacer algo de deporte, a irme, y suerte que tenía la red de apoyo de EVAP, que al final eran mis amigas y era mi entorno, pero que realmente vosotros, yo creo que ahí tenéis más claro que hay conceptos a los que no se debe renunciar y que nosotras yo creo que sí que hemos renunciado mucho en parte.
Exacto, yo creo que ahora, en la sociedad actual, estamos consiguiendo dar un poco de voz también al bienestar personal y a la salud, y también a la salud mental, que ahora se hace mucha referencia a ello, pero que creo que es importante. Antes igual no se hablaba, pero sí que estaba ahí presente y había muchos problemas internos que no se solucionaban, y ahora estamos intentando pues mantener esa salud mental, porque al final emprender te dedica muchas horas de tu vida, es una decisión que tú tomas y que cuentas con ello. Yo creo que la mayoría contamos con ello, pero tenemos que saber racionalizar el tiempo, también productivizar ese tiempo, porque muchas veces igual te pegas 5 horas haciendo algo que igual podrías haber hecho en 2 si hubieses tenido la mente clara, hubieras descansado bien. Entonces, ese bienestar, realzarlo y poder ajustarlo un poco con tu vida profesional. No sé, yo creo que principalmente el no tener que estar luchando por conseguir un plano de igualdad. Yo me gustaría que no hiciera falta una organización como EVAP con la finalidad que tiene, que es principalmente promover la igualdad entre mujeres, que no hiciera falta que nos reuniéramos para apoyarnos, para disfrutar de nosotras, para apoyarnos profesionalmente, pero no que tuviéramos que seguir peleando porque se nos reconozca la igualdad de oportunidades. Yo creo que sería el mayor reto que podría haber, que consiguiéramos esa igualdad en el futuro, que fuera claro, obvio, y que nadie la dudara ni la cuestionara como hoy en día se está cuestionando cuando una mujer llega. Yo estoy de acuerdo, o sea, al final lo que queremos todas las mujeres y todas las personas que queremos la igualdad es eso, o sea, tener los mismos derechos, que se nos reconozca igual, que no haya prejuicios sobre todo, o sea, yo diría eliminar esos prejuicios que hay, que siguen habiéndolos sobre todo en este ámbito, en puestos de responsabilidad, o sea, que piensen que siempre tiene que estar ocupado por un hombre, que la mujer cuando llegue se celebre, o sea, que no haya que celebrar el hecho de que una mujer esté en un puesto de responsabilidad, sino que sea algo natural, normal, y que se le dé el mismo valor a si lo hace el del género opuesto. O sea, yo creo que eso sería lo que me gustaría que en un futuro pasase, que estamos en el camino, pero aún queda camino por recorrer. Yo la verdad es que no envidio absolutamente nada. Yo creo que las mujeres lo último que tenemos que hacer es envidiarnos. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos, impulsarnos, darnos la mano para ayudar a subir a las que están empezando, y esa es la finalidad. Yo creo que hay que romper ese veto o ese temor que hay de que las mujeres entre nosotras pues nos ponemos zancadillas, nos detestamos. Yo creo que es todo lo contrario, y de hecho está EVAP, por eso crece tanto, porque es lo que nos necesitamos, no nos detestamos. Con lo cual, la palabra envidia yo creo que la descartaría totalmente. No envidio en absoluto a nadie, menos aún a una mujer. Me admira que una mujer llegue, no me da ninguna envidia, aunque queda mucho por hacer. Yo creo que aquí mejor que... Es que a esto no sé muy bien a qué os referís exactamente, o sea, puentes generacionales de la cercanía entre igual nosotros de estar en ámbitos... Yo imagino que se referirá a echar esa escalera que decía yo, o ayudarnos Hay un ejemplo muy bonito que me gusta mucho en tema de igualdad, que es unas últimas tendencias, que es la del laberinto. O sea, las mujeres para llegar tenemos que atravesar un laberinto que desconocemos y que tenemos que ir avanzando fase a fase porque no tenemos la visión global. Los hombres tienen un camino recto que les es muy cómodo, con muchos menos zigzags que tienen que superar. Las mujeres que hemos llegado podemos estar en lo alto de ese laberinto y ver el camino que están recorriendo y ayudarnos a recorrer ese camino. Yo creo que la pregunta va por si realmente pensamos que hace falta esas ayudas generacionales a la gente más joven para ayudaros a llegar al final del laberinto con éxito. Yo creo que sí, que es importante, y ahí las mujeres que hemos llegado tenemos el papel importante de echar la mano y ayudar a las que están empezando desinteresadamente, solamente por promover esa igualdad de derechos y de oportunidades. Sí, o sea, yo también creo que hace falta que personas pues, de una generación más avanzada igual nos ayuden y nos den la mano
a ver todo lo que nos viene por delante, porque igual es más difícil encontrar esos referentes, como comentábamos, es más difícil encontrar un referente femenino que haya llegado más alto, que se dé a conocer y que sea visible. Entonces, en EVAP nos ayuda un poco también a ver a esas referentes, a poder incluso hablar con ellas de cercanía, y eso me parece súper importante. Yo pues tengo 24 años y al final eso no lo noto muchísimo. Yo voy a un entorno empresarial y siempre soy la más joven, siempre soy la que menos experiencia tengo, pero bueno, al final yo creo que de todo se aprende, e incluso también pues otras generaciones pueden aprender de nosotros. Yo creo que nosotros también hemos introducido las nuevas tecnologías, que eso nos va a dar muchísimo avance, nos va a quitar trabajo. No nos va a quitar trabajo, sino que nos va a facilitar trabajo el hecho de tener esas nuevas tecnologías al alcance de la mano, que igual eso sí que lo envidio, yo creo que de vosotras, de cómo luchabais sin tener... Sin nada, sin tener WhatsApp. O sea, ¿cómo puedes estar en la organización de un evento sin tener un WhatsApp? O sea, por ejemplo, lo comentábamos antes, y esperaros que ahí está la IA. La IA va a ser una nueva revolución que va a cambiar absolutamente la forma de trabajar, de movernos. Va a ser tremendo. Estamos empezando, está incipiente, pero esto en poco tiempo, en muy poco tiempo, va a cambiar totalmente la forma de trabajar, los enfoques de los puestos de trabajo, la forma de moverse las empresas que van a ser necesarias y las que no. O sea, no hay que perder ese objetivo tecnológico, es primordial. Yo cuando empecé no existía para nada. Me he ido incorporando porque me ha gustado y porque he creído en ello. Desde el momento cero he sido pionera en esto, pero queda muchísimo, ¿eh? O sea, no creáis que habéis alcanzado el culmen tecnológico. Estamos ahora todavía en mantillas. La gran revolución va a venir con la IA. Yo creo que al final la IA es una herramienta súper fuerte, que los jóvenes la hemos adaptado muy rápido, al final por nuestra capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Yo creo que ahí sí que hemos ganado un poco de ventaja, y que eso nos puede ayudar a impulsarnos un poquito más rápido, que igual en vuestra generación pues que teníais que buscaros cómo hacer todo. Sí, era mucho más costoso. Era mucho más costoso, e igual podemos dedicarle ese tiempo pues a generar igual nuevas ideas, a promocionarnos más, y eso igual nos puede dar un punto fuerte, pero desde luego que envidio cómo lo hicisteis sin tener tantos medios ni tantos recursos. Sí. Al principio pasaba horas al teléfono. O sea, yo fui la primera en mi empresa en gastar cascos, porque es que claro, la forma de comunicación era obvia. Después el mail ya fue un adelanto porque ya te permitía, aún así, yo he llegado a tener medias de 200 mails diarios, sin spam, o sea, auténtica locura. Hoy en día, ya con toda la tecnología al alcance, la verdad es que te facilita muchísimo la vida. Yo sí que he vivido ese cambio tecnológico y me he adaptado a él, y cualquier persona que quiera seguir el mercado laboral, si no, está out. O sea, desde luego, y admiro también la paciencia que teníais con todo, porque ahora yo creo que sí que cambiamos mucho. O sea, si algo no nos gusta o no nos interesa, se cambia muy rápido, y no está esa resiliencia que igual había antes de luchar por un objetivo. Sí que habrá gente que la tiene, pero creo que es mucho más complicado porque tenemos tantas opciones que no nos mantenemos igual en un puesto de trabajo, no luchamos por un objetivo fijo. Si vemos que ese objetivo no es fácil de conseguir, lo descartamos, también un poco por esas nuevas tecnologías. También puede ser una ventaja, también se puede ver como una ventaja, porque en realidad si tú estás en algo que no te acaba, rápidamente lo puedes detectar, y entonces puedes cambiar, y puedes cambiar desde internamente dentro de tu empresa, o cambiar tu línea de negocio, o reajustarte. Hay muchas herramientas al abasto para poderlo hacer, y eso es una grandísima ventaja también actualmente. Aunque yo creo que los que somos emprendedores sí que luchamos por nuestros objetivos, y aunque sea un objetivo a largo plazo, y como comentes, pues pivotamos un poco nuestra idea de negocio, pero sí que vamos a por ello, y ese ejemplo de esas generaciones también nos hace seguir un poco y luchar por lo que queremos.